Sigmund Shlomo Freud fue un destacado psicoanalista y neurólogo austriaco que nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, Moravia, que en ese momento hacía parte del Imperio Austrohúngaro y actualmente es la ciudad de Pribor, que está ubicada en República Checa. El origen de su nombre de Sigmund ocurrió cuando él tenía entre los 18 a 22 años de edad, ya que le entregaron un documento que era para firmar a nombre Sigmund Freud. Y ya años después fue que él empezó a utilizar su nombre de Sigmund Freud y dejó de utilizar su nombre de pila, que era Sigismund. Gracias al descubrimiento del psicoanálisis que hizo Freud, ayudó a estudiar las mentes humanas y al estudio de la psicología. Freud desarrolló teorías que fueron innovadoras tanto para la mente como para el inconsciente, además de que exploró el concepto de la inconsciente, el complejo de Edipo y también el ello, el yo y el superyo. Además tenemos que tener en cuenta de que su trabajo incluyó significativamente en campos como lo fue la psicología clínica, la psicoterapia y para la cultura en general. Introducción del libro Totem y Tabú. Este libro fue uno de los más influyentes que escribió Freud, ya que fue publicado por primera vez en el año 1913 y en este libro forma parte la idea de que la sociedad se organiza en torno a dos conceptos que son fundamentales, que son el toteísmo y el tabú, donde Freud argumenta que estos dos conceptos tienen su origen en la historia más primitiva de la humanidad y que todavía influyen profundamente en la forma en la que pensamos, sentimos y cómo nos comportamos en la actualidad. En el libro, Freud utiliza la teoría psicoanalítica para explicar la evolución de las sociedades humanas, examinando cómo la prohibición del incesto, los rituales religiosos y las prácticas culturales han evolucionado a lo largo de los siglos. Freud también desarrolla un análisis entre la relación de los padres e hijos y cómo estas relaciones se reflejan en las normas sociales de cualquier sociedad. Totem y Tabú sigue siendo un libro muy clásico tanto en el campo de la psicología como en el campo de las ciencias sociales. Y en general continúa siendo un objeto de estudio y debate en la actualidad, que es muy importante. En la introducción del capítulo, Freud menciona que el terror al incesto es de las prohibiciones más extendidas alrededor de la Tierra y se pregunta sobre su origen. También hace una relación entre el psicoanálisis y la etnología, siendo la etnología la disciplina que estudia la cultura y la sociedad de los pueblos. Freud sostiene que el psicoanálisis puede aportar una comprensión más profunda de la motivación de las acciones humanas, para poder explicar los fenómenos etnológicos que se dan en estas sociedades primitivas. Freud discute la leyenda de los aborígenes australianos, según la cual los antepasados de la humanidad se entregaban al incesto libremente y sin preocupaciones. Sin embargo, eventualmente cambiaron la práctica y la prohibieron, estableciendo el horror al incesto. Freud interpreta esta leyenda en términos de la psicología individual y colectiva, sugiriendo que los aborígenes australianos estaban experimentando sentimientos de culpa y repulsión a nivel inconsciente por sus prácticas incestuosas, lo cual se manejó en la prohibición del incesto y en la institución del matrimonio. Según Freud, la prohibición del incesto en los aborígenes australianos y en otras culturas podría haber surgido como la respuesta a la sensación que experimentaban de que sus prácticas incestuosas estaban mal y que podían ser desalentadas. Uno de los temas importantes que toca el texto de Freud, de Totem y Tabú, es el toteísmo. ¿Y qué es el toteísmo?
El toteísmo es un conjunto de prácticas y creencias asociados al tótem. El tótem puede ser un animal comestible, una planta o un fenómeno natural como la lluvia y el agua. Este tótem es el antepasado de este clan. Es quien los protege en situaciones de peligro. Sin embargo, los miembros de este clan también están sometidos a cumplir ciertas obligaciones. Estos clanes o grupos de personas los podemos encontrar repartidos en cualquier parte del mundo, pero principalmente estos clanes se los encuentra en Australia. Aquí nos dice que el tótem se transmite hereditariamente de padre a madre, además de que el tótem de la madre es primitivo. Nos dice que los miembros de un mismo tótem pueden vivir separados y vivir junto con miembros de un tótem diferente. Sin embargo, una de las prohibiciones de tótem es que los miembros de un mismo grupo o clan no pueden tener relaciones sexuales, que quiere decir que no pueden casarse, ya que al descender del mismo tótem son, ya que al descender del mismo tótem son consanguíneos, son familia, y esto está prohibido, y si fuera incumplido sería castigado y vengado por todo el clan. Otra prohibición de esto, del tótem, es que no se puede comer la carne del animal tótem. Por ejemplo, si un clan, su antepasado tótem es un águila, este clan no puede comerse un águila, ya que sería incumplir con una de estas prohibiciones. Se podemos encontrar aquí que en Australia las relaciones con clanes prohibidos están castigadas a la muerte, como por ejemplo en la tribu de Tattagee de Nueva Gales del Sur, el hombre es condenado a muerte y la mujer mordida y acribillado a lazos hasta casi dejarla muerta. Se dice aquí también que se la perdona debido a que si de pronto así esta relación fue obligada. Nos dice que las relaciones del tótem es de un individuo con un grupo de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que un niño puede ya llamar padre a cualquier hombre del clan del mismo tótem, ya que cualquiera de ellos pudo haber desposado a su madre y engendrarlo. Al igual pasa con las mujeres. Ah, puede este niño llamar a todas madres, ya que cualquiera pudo haberlo tenido. Al igual que a los niños que aunque no tengan una relación de sangre, sí descienden del mismo tótem. Entonces a ellos debe llamarlos hermanos, hermanos y hermanas, al igual que a sus hermanos de consanguíneos. Aquí nos dan unos ejemplos sobre cómo diseñan mecanismos de control sobre el incesto. Por ejemplo, en la Melanesia se recaen unas prohibiciones del hijo a la madre y a las hermanas, donde al llegar a una cierta edad, el hijo debe irse del hogar materno y mudarse a una casa común donde llegan más chicos. Aquí nos cuenta que el chico puede visitar a una casa de la madre para alimentarse. Sin embargo, si sus hermanas se encuentran en la casa, él debe retirarse sin comer, ya que no puede tener una relación cercana. También nos dice que si los dos hermanos se encuentran en un camino, él o ella deben retirarse sin mirarse.
Otro ejemplo que nos da es en la península de las Gacelas, en Nueva Bretaña, que la hermana casada ya no puede dirigirle la palabra a su hermano y tampoco pueden utilizar sus nombres reales, sino que no llamarlos de otra manera. En Mecklemburgo no solo se aplica esta provisión a hermanos y hermanas, sino también a primos y a primas o a personas que tengan la misma línea de consanguinidad. Aquí no pueden acercarse uno ni a otro, ni darse la mano, ni hacerse regalos, ni tampoco hablar. O si hablan, deben hacerlo a una distancia considerable, ya que ya que en Mecklemburgo el incesto es condenado con la horca. En las Islas Fiji también se aplican estas prohibiciones a los hermanos de grupo, ya que no los hermanos en los clanes no solo son los consanguíneos, sino todos aquellos hombres o mujeres que pudieron haber sido sus hermanos. En, en lo, Entre las tribus de los Akamba del este de África hay una prohibición que dice que las mujeres jóvenes en edad casadera deben aludir a su padre, que deben ocultarse cuando se lo encuentran en la calle, que no se deben sentar jamás a su lado, hasta que llegue el día de su casamiento, ellas están sujetas a estas prohibiciones. Después de casarse, quedan libres de esta prohibición, de las relaciones entre ellas, entre las mujeres y sus padres. También podemos encontrar que en Banalava el yerno no puede estar en contacto con su suegra. Aquí hay una cierta regla de provisión. Por ejemplo, si ellos están en la playa, el yerno no puede caminar por donde están las huellas de su suegra. Tendría que esperar hasta que el agua borre sus huellas. Que en las Islas Solomón hay una prohibición igual, donde el hombre casado no puede hablar con su suegra, que cuando la encuentra tiene que fingir no conocerla y debe echar a correr. En la tribu de los Basoga, el, el hombre no puede hablarle a su suegra, sino hallando, no puede hablarle a su suegra. Puede hablarse, pero de separados por una pared, podemos decirlo así, de una habitación a otra. Además de que aquí también nos dice que el yerno no puede observar el cuerpo de su suegra, no puede conocer los senos que amamantaron a su esposa. Es así como se concluye que la prohibición al incesto es de las más universales y duraderas de la historia humana. En algunas culturas, el incesto se prohíbe entre miembros de la familia nuclear y de consanguinidad, mientras que en otras culturas se extiende esta prohibición en los miembros de un mismo grupo, clan o tribu. También señala que el incesto constituye un rasgo esencialmente infantil, ya que el primer objeto por el cual recae la elección sexual es de naturaleza incestuosa. Según Freud, la prohibición del incesto es una fuerza que impulsa el desarrollo de la civilización humana, ya que esta prohibición impulsa el desarrollo y el establecimiento de relaciones emocionales y sociales con personas que no están ligadas con lazos sanguíneos, lo que puede impulsar y aportar a la diversidad y riqueza de las relaciones humanas. Así, la prohibición del incesto tiene un papel fundamental para la organización social y la estabilidad emocional de la raza humana. Un ejemplo de la prohibición al incesto se puede evidenciar desde el punto de vista bíblico.
Al observar la evolución de esta prohibición, se puede observar cómo en las narrativas del Antiguo Testamento se eran permitidos y se vieron varios matrimonios entre parientes cercanos como hermanos, primos, etc. Un ejemplo de esto puede ser Adán y Eva. Ellos fueron los primeros seres humanos y sus hijos se casaron entre ellos para así poder poblar la tierra. Los cambios en la restricción del incesto se pueden evidenciar desde el libro del Levítico, donde se establecen prohibiciones explícitas que prohíben las relaciones incestuosas. Otro caso de incesto mencionado en la Biblia es el de Jacob. Se casó con su prima Raquel y también con su prima Lía debido a un engaño por parte de su tío Labán, el padre de ambas. La historia se encuentra en el libro del Génesis en los capítulos 29 y 30. Se cree que estas restricciones se establecieron para establecer la cohesión social, la moral entre la comunidad y para establecer normas más claras dentro de la pureza espiritual. En el tabú y la ambivalencia de los sentimientos, Freud aborda cómo se ha definido el concepto de tabú en diferentes culturas y bajo diferentes autores. Desde un punto de vista etimológico, la palabra tabú tiene un origen polinesio y se le atribuye con una definición de algo sagrado o intocable. También se le puede añadir una definición desde el punto de vista religioso, en el cual el tabú es una prohibición que viene desde una fuerza sobrenatural para restringir o prohibir alguna práctica o actividad. Desde un punto de vista psicológico, el tabú se le puede atribuir a la ambivalencia que existe entre las personas con algunas prácticas o actividades. Esto quiere decir que la prohibición o el tabú ayuda a tolerar los posibles sentimientos de culpa o miedo que se presentan ante estas prácticas. A lo largo del capítulo, Freud utiliza estas definiciones para lograr explicar el significado y la función del tabú dentro de las diferentes culturas y civilizaciones. También discute cómo la violación del tabú puede implicar sanaciones emocionales y sociales. Freud explora la idea de que el origen del tabú se encuentra en la represión de los deseos incestuosos, además de que plantea la teoría de que en las sociedades primordiales existía una estructura familiar en la cual los hombres tenían deseos sexuales hacia las mujeres de su propia familia, incluyendo su madre y sus hermanas. Sin embargo, estas relaciones incestuosas fueron prohibidas y reprimidas por la sociedad, debido a las consecuencias negativas que podrían tener, como también la propagación de anomalías genéticas. La relación del tabú con la conciencia moral y el sentimiento de culpabilidad. La conciencia moral se forma con nuestra interacción con las sociedades y los tabúes reflejan las normas culturales, morales y las creencias del bien y del mal. El incumplimiento de lo que es moralmente aceptado en una sociedad hará que una persona genere sentimientos de culpabilidad al sentir que ha transgredido un tabú que es socialmente inaceptable. El tabú es un mecanismo de prohibiciones y restricciones. Sin embargo, algunos tabúes han ido perdiendo fuerza al evolucionar la cultura. Por ejemplo, si en una sociedad un tabú es prohibido, puede ser que en otra no lo sea. Cada sociedad puede tener tabúes diferentes, ya que estos no son innatos, sino que son aprendidos. En la lectura nos explica que el tabú es una manifestación y una consecuencia de los pueblos primitivos, de los poderes demoníacos. Además de que la transgresión de estos tabúes traería consigo una terrible desgracia. De aquí nace el sentimiento de culpabilidad, de que la transgresión de estos tabúes no impliquen solo a una persona, sino a más. Es aquí donde las normas morales imperan sobre el sentimiento de culpabilidad que tenemos las personas. Otro tema que nos dice el texto es que hay tabúes que como son aprendidos, podemos creerlos las personas hacia nosotros.
y que el transgredir los tabúes que nosotros mismos nos creamos nos genera este sentimiento. Una de las consecuencias por la que surge este tabú es por el contacto que se tuvo las personas con los muertos, principalmente los familiares. Por ejemplo, entre los maoríes, aquellas personas que han tocado a un muerto o asistido a un entierro se hacen impuros y son privados de toda comunicación con sus semejantes. Ellos no pueden entrar a una casa sin tocar a una persona o los objetos sin volverlos impuros. Estas personas son aisladas por un tiempo determinado para limpiarlos de su impureza. La alimentación de estas personas debe ser solamente con su boca, ya que no pueden tocar los alimentos, ya que estas se volvieron impropias para su uso. Aquella persona que le lleva los alimentos debe dejárselos en el suelo sin tocarlos. O también puede ser ayudado por esta persona, pero también teniendo de cuidado de no volverse impuro y estar sometida a ciertas restricciones. Cuando el periodo de aislamiento termina y el hombre impuro puede comunicarse con sus semejantes, es destruida toda la vajilla y toda la ropa que utilizó durante el periodo de aislamiento para limpiarse su impureza. Las costumbres tabú impuestas a consecuencia del contacto material con un muerto son iguales en Polinesia, la Melanesia y una parte de África. Lo más importante de estas prohibiciones es que no se debe tocar los alimentos y la necesidad de ser alimentado por otras personas. Otro ejemplo es que si una persona muere y un jefe toca su cadáver, este estará impuro por al menos 3, 4 o 5 meses. Pero si uno es una persona normal y toca el cadáver del jefe, este estará impuro por 10 meses. Todo depende del rango que tenga esta persona. Eh, Otro ejemplo es que los viudos y las viudas deben vivir aislados durante el periodo de luto. No deben tocar con sus manos su cabeza ni su cuerpo. Y todos los utensilios de que se sirven quedan sustraídos al uso de los demás. Las personas deben dormir rodeados de ramas espinosas que forman con ellas una cerca alrededor de su lecho, formando así y queriendo lograr que el espíritu del muerto se vaya y no se quede con la persona que está viva. Eh, Igual una costumbre con esta es que en ciertas tribus norteamericanas, la viuda debe llevar durante un periodo de tiempo, después de que muere su marido, un vestido en forma de pantalón y tejido de hierbas secas, con el objeto de alejar de ella el espíritu del difunto. Otro ejemplo es que en las Islas Filipinas la viuda no puede abandonar la cabaña durante los 7 u 8 días consiguientes a la muerte del marido, sino por la noche. Ella no puede aparecerse en público en día. Solo en la noche ella puede caminar, no puede cultivar. Y si otra persona la mira, este debe irse, esconderse. Eh, otra, otra costumbre de este tabú es que las personas no pueden pronunciar el nombre del muerto. Es una costumbre muy difundida y presenta muchas variantes. Y además ha tenido importantes consecuencias. Además que si hay varias personas o cosas que tienen el nombre del muerto, estas son cambiadas.
Aquí nos dice que hay personas que cambiaron hasta 2 veces sus nombres para no tener el mismo nombre parecido al del muerto o igual. Esto nos dice que los muertos no se vuelven buenos, sino que se vuelven como demonios al volver a las personas impuras. El tabú también, el tabú de los muertos también implica en que los hombres que se vuelven impuros, como dije, al ser alejados de los demás grupos de personas, pues son alejados de su esposo, de su esposa y de sus hijos para no contaminarlos de su impureza. Deben ser librados de esta impureza para poder seguir conviviendo con los demás miembros del grupo. Las diferencias entre el tabú y la neurosis obsesiva. En el capítulo 1 del libro de Tótem y Tabú del autor Sigmund Freud, en él explica las diferencias que existen entre el tabú y la neurosis obsesiva. Según Freud, aunque existen similitudes en ciertos aspectos, también hay diferencias significativas en estos dos fenómenos. El tabú es una forma de prohibiciones impuestas desde el exterior, ya que estas no son innatas, son aprendidas. Se basan en la renuncia de los deseos intensos del individuo. El tabú genera una actitud de ambivalencia que despierta el deseo de transgredir estos deseos en el inconsciente. Freud sostiene que el tabú tiene el poder de inducir a la tentación y actúa como un contagio, desplazándose de un objeto a otro en el inconsciente. La violación de un tabú se puede expiar a través de la renuncia y la obediencia a lo prohibido. En cambio, la neurosis obsesiva es un trastorno psicológico que se caracteriza por la presencia de pensamientos, imágenes o impulsos recurrentes y persistentes que generan ansiedad en el individuo. En la neurosis obsesiva, estos pensamientos e impulsos se perciben como inaceptables o inadecuados, causando que el individuo experimente una lucha interna entre sus deseos de llevar a cabo lo prohibido y el temor y el disgusto asociados a ellos. El individuo trata de evitar y controlar estos pensamientos obsesivos a través de rituales o comportamientos repetitivos conocidos como compulsiones. Aunque tanto el tabú como la neurosis obsesiva involucran la presencia de prohibiciones y una lucha interna entre el deseo y el temor, hay diferencias claves. Y es que el tabú es una forma antigua de prohibición cultural que se impone desde el exterior, mientras que la neurosis obsesiva es un trastorno psicológico individual que implica la lucha interna del individuo entre sus deseos y sus miedos. En resumen, el tabú se refiere a una prohibición cultural impuesta desde el exterior, basada en la renuncia a los deseos más intensos del individuo, mientras que la neurosis obsesiva es un trastorno psicológico individual que se caracteriza por los pensamientos recurrentes que generan al individuo ansiedad y una lucha interna entre el deseo y el temor. Para concluir el capítulo 2, tenemos de que el tabú es una forma de prohibición que está impuesta desde el exterior y que va en contra de los deseos más intensos del individuo, generando una actitud que es ambivalente, ya que despierta el deseo de transgredir en lo inconsciente. El tabú tiene el poder de inducir la tentación y actúa como si fuera un contagio o una enfermedad, ya que se desplaza de un objeto a otro en su inconsciente. En resumen, el tabú es una forma antigua de prohibición impuesta desde el exterior contra los deseos más intensos del individuo.
Para ejemplificar el contenido del capítulo, se pueden evidenciar varios ejemplos en la vida cotidiana actual. Uno de ellos sería el tocar ciertos temas en conversaciones como en la religión, la política y la sexualidad. Estos temas suelen ser considerados tabú dentro de las sociedades y puede ser delicado tocarlos en determinados contextos y lugares. En cuanto a la ambivalencia de los sentimientos, se pueden experimentar muchas situaciones en la vida cotidiana. Uno de ellos sería la comida, ya que puede ser una fuente de placer y de satisfacción, así como también puede despertar sentimientos de ansiedad, culpa, entre otros. Otro ejemplo de ambivalencia en alguna actividad o situación es con las redes sociales, ya que puede ser un medio de comunicación en el cual se puede conectar con las personas, así como también puede ser un medio en el cual se pueda dañar la vida personal y el buen nombre de las demás personas. Otro ejemplo sería el trabajo, ya que puede satisfacer y ser una fuente de realización para la persona, pero del mismo modo puede resultar esclavizante, estresante y resultar en grados muy elevados de estrés. Hola, mi nombre es Mayra Alejandra Yandún Malpú, de la carrera de Administración de Empresas Diurna. Lo que aprendí del curso de Ciencias Humanas es que el hombre ha evolucionado mucho desde su origen, no solo en cambios físicos, ya que hemos perdido muchas partes que se consideraría partes de animales. He aprendido que el inconsciente es a veces lo que nos forma, lo que nos hace ser como somos, que a veces olvidamos cosas y eso es lo que nos hace ser humanos, que el conocimiento de las personas es lo que ha cambiado el mundo, además de que el mundo está lleno de culturas, diferentes culturas y cada uno pertenecemos a una. De las lecturas que más me llamaron la atención fue del hombre y la muerte. Cómo los humanos vemos la muerte como algo que nos quita, como algo tan triste que la verdad es que a todos nos tiene que pasar. También me gustó sobre el hombre y la bestia, porque aquí nos relaciona cómo las personas hemos olvidado que también somos animales, diferentes a ellos solo por nuestro lenguaje y nuestra forma de comunicarnos, porque somos conscientes de cada acción que hacemos, mientras ellos no lo son. Gracias. Del curso de Ciencias Humanas me llevo varios aprendizajes. Me ha parecido un curso enriquecedor y de mucho conocimiento. He podido aprender cómo se comporta el hombre en sociedad y qué hace que el hombre tenga cultura y cuáles son sus aspectos naturales y intrínsecos de la persona. También de las lecturas compartidas en clase me gustó mucho la película del niño salvaje, ya que en esta película se puede evidenciar cómo sacar a una persona de la cultura y la educación puede hacer que su desarrollo fisiológico y mental se vea afectado. También se resalta mucho la importancia del lenguaje y que el lenguaje es lo que distingue al ser humano del comportamiento animal. También de las lecturas del hombre y la muerte me gusta mucho la paradoja de la muerte, en la cual me llamó mucho la atención y estoy de acuerdo con que el ser humano ve a la muerte como algo inevitable, pero al mismo tiempo no se sabe qué va a pasar después de ella, lo que genera como cierta necesidad de darle valor a la vida y de asumir riesgos en los cuales uno a veces puede perder la vida o no, sabe que la vida de la persona está en riesgo, pero se prefiere eso en vez de vivir la vida sin sentido y sin propósito alguno. Me gustó mucho la paradoja de la muerte y el curso de Ciencias Humanas me parece de mucho aprendizaje. Hola, profe, soy Ashley Ximena Muñoz, identificada con el código 2023-72282 de la carrera de Administración de Empresas, y de este curso he aprendido muchas cosas, la verdad.
aunque también hay muchas que me han marcado, como por ejemplo la película de Niño Salvaje, también la película de Sigmund Freud, que fue una película muy interesante, fue una película que te hace crear muchas teorías, te hace comprender más cómo era que pensaba Freud. Y aparte de eso he aprendido cómo es el entorno animal, cómo se relaciona con el entorno humano, de que también que en el entorno animal se aprenden demasiadas cosas, como lo es el tema de la comunicación que tienen entre los animales, ya sea con un baile o con un solo movimiento. Ellos se están comunicando sin necesidad de tener que hablar y es algo que es maravilloso, ya que pues ellos no necesitan hablar ni nada, simplemente con un solo movimiento que hagan ya se están comunicando entre ellos. Y es algo maravilloso ya que la naturaleza es muy grande y muy increíble y a veces puede ser un poquito complicada de entender. Gracias, profe.